Buenas noches, yo soy el doctor Santos Javier, soy médico geriatra y gerontólogo, soy jefe médico de cuidados domiciliarios de emergencias y lo que nos reúne en esta serie de clases, vamos a dar 5 charlas sobre el abordaje interdisciplinario para el seguimiento ambulatorio de los adultos mayores. Los adultos mayores tienen algunas características especiales que los hacen distintos al resto de la población y en los cuales hay una única instancia donde hay que actuar rápidamente para definir y tener una buena calidad de vida. Vamos a hablar de cinco temas, son grandes temas. Los temas que vamos a tocar en esta primera clase son los gigantes de la geriatría. Los gigantes de la geriatría son una serie de patologías que se caracterizan porque son muy frecuentes en los adultos mayores y generan dependencia, ¿sí? La segunda clase va a charlar del deterioro cognitivo, ¿sí? Que está dentro de estos gigantes. La tercera clase va a ser inestabilidad y caídas, que también está dentro. En la primera instancia, en esta clase vamos a abrir el juego y plantear las diferencias como entidad en sí, ¿sí? Y después vamos a tocar estas dos patologías porque son de las más frecuentes. Después, la cuarta clase, el adulto mayor se tiene que estudiar y se tiene que encarar desde una manera integral, ¿sí? De una manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. Entonces vamos a hablar de la valoración geriátrica integral. Y por último vamos a hablar de la estrategia de intervención. ¿En qué tiempos, cómo, cuándo tenemos que actuar con los adultos mayores? ¿Y qué es lo que conviene hacer para brindarles una buena calidad de vida? Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno. El objetivo de esta clase va a ser, primero, encarar lo que tiene que ver con el aspecto sociodemográfico y si se quiere, el envejecimiento de la población. Vamos a charlar sobre la etiología y las consecuencias de los síndromes geriátricos y vamos a incorporar estrategias para la actuación ante un síndrome geriátrico y principalmente la prevención, o sea, lo que tiene que ver con una prevención primaria, una prevención secundaria y su rehabilitación, una prevención terciaria. Bien, primero vamos a ponernos en tema. Envejecimiento poblacional. El mundo envejeció, ya envejeció. Nosotros vendríamos a hacer el jamón y el queso del sándwich. En una punta tenemos los continentes envejecidos. El continente envejecido es Europa. Por otro lado tenemos el continente joven todavía. Ese continente joven es África. Y en el medio está América, ¿sí? Que es el continente que está envejeciendo en este momento. Europa envejeció muy lentamente y le dio tiempo para adaptarse, ¿sí? A esto y generar cambios. América todavía, al tener en su mayor porcentaje países de subdesarrollo, todavía no se adaptó a lo que va a necesitar y no generó cambios. El envejecimiento poblacional, si bien ya pasó en Europa, para nosotros es un producto nuevo, es algo completamente nuevo que hace 10 años que estamos transitando, 10, 15 años que estamos transitando. Es algo generalizado porque está pasando en todo el mundo. No tiene precedentes porque nunca antes pasó esto, ¿sí? El precedente nuestro sería Europa, pero con otra cultura societaria. Por eso es algo nuevo. Y es transversal, ¿sí? Es decir, nos toca a todos, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de la transición epidemiológica. Para definir lo que es la transición epidemiológica es que en el 1900 nos moríamos de enfermedades agudas, ¿sí? Nos moríamos de infecciones, nos moríamos de infartos, nos moríamos de cirugías, nos mataban, ¿sí? Cualquier cuadro agudo nos mataba en el 1900. ¿Qué pasó?
mejoraban las cirugías, adquirimos nuevas técnicas, adquirimos experiencia, empezaron los antibióticos, y esta evolución hizo que los trastornos agudos se transformaran en crónicos. Ya el paciente coronario no se moría, el paciente con ACV tampoco se moría, el paciente con infecciones tampoco se moría. ¿Pero qué hacía esto? Esto lo que hacía era transformar enfermedades agudas en enfermedades crónicas. ¿Con qué? Porque no se morían, pero generaban deterioro y dependencia. Entonces, la muerte pasó de ser una muerte rápida, ¿sí?, a ser una muerte lenta. Hasta ahora lo que se generó con el envejecimiento poblacional es prolongar la expectativa de vida, pero no así prolongar la calidad de vida. La calidad de vida todavía no es lo que la salud está buscando, ¿sí?, para el humano. Nos morimos ahora de enfermedades principalmente degenerativas y cardiovasculares. El único que muere súbitamente es el joven en accidentes, ojo, y el joven también por infecciones, y el joven también por enfermedades oncológicas. Si hay algo bueno que tiene el adulto mayor, es que así como su velocidad de replicación de las células es lenta, por lo cual la cicatriz es mucho más lenta, ¿sí?, la velocidad de replicación de los tumores también es lenta. Entonces por ahí convive con un tumor durante muchos años y se muere de otra causa que no sea de ese tumor. Esta transición epidemiológica de lo agudo a lo crónico debería de generar en la sociedad y en los sistemas de salud un cambio, porque son distintas las patologías que estamos enfrentando. Todavía tenemos los mismos sistemas de salud y todavía estamos trabajando de la misma manera, ¿sí? Tenemos que desarrollar un seguimiento y una atención y un apoyo de los pacientes adultos mayores, pero fuera de la institucionalización, fuera de los hospitales. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden manejarse fuera de los hospitales, porque tengo que tratar de prevenir, porque tengo una única bala y es la que tengo. Si el paciente ese lo agarro tarde, no lo va a matar, pero sí le va a generar una discapacidad más. Si agarro temprano ese síndrome geriátrico que que vamos a hablar, o esa patología, pongámosle así general, voy a poder evitar esa patología, prevenirla, o que su consecuencia sea mucho más leve. Dijimos, pasamos de algo agudo a algo crónico. Fíjense, de un círculo a un hexágono, completamente distinto, ¿sí? Perdón, no es un hexágono, ¿sí?, pero completamente distinto, ¿sí? Este pentágono no es un círculo. Entonces, ¿por qué lo voy a tratar de la misma manera? ¿Por qué voy a tener el mismo sistema de salud? Hay cosas que sí se cambiaron en el sistema de salud, afortunadamente. Por ejemplo, la atención centrada a la persona. Antes era una atención muy dictatorial, muy de bajada de línea del profesional a el paciente o la familia, porque a veces ni se consideraba el paciente, ¿sí?, muy paternalista. Bueno, este sistema de salud paternalista cambió. Ahora se comparte información y el que toma la decisión es el paciente y la familia, y en este orden. Primero el paciente, después la familia. ¿Por qué? Porque el médico lo que hace es quitar la simetría de información entre uno y otro. Lo que trata de hacer es justamente brindar la información para que el paciente del otro lado tome la decisión correcta. Tiene toda la libertad de elegir qué hacer, obviamente con toda la información a su disposición. Bien, miren lo que es la evolución para ver el cambio. Las pirámides poblacionales, las conocen, ¿sí? En la base están los que tienen que ver el nacimiento y para arriba a medida que van aumentando la edad. Miren lo que era la pirámide de población en 1950 de la población mundial y lo que es en el 2050. Solamente pasaron 10 años. Ahora, es otra pirámide, es otro mundo. Es un mundo envejecido con el que nos vamos a encontrar en el 2050, con una base muy chica y un vértice mucho más grande que la base, ¿sí? Esto también vamos a tener que discutir lo que tiene que ver con economías en los sistemas, porque ya la base no va a poder sostener al vértice, a todo el vértice. Entonces, nos debemos de jubilar a la misma edad, y no todas las profesiones se deberían jubilar a la misma edad, y por otro lado, la gente debería tener opciones, ¿sí?, a la jubilación.
si quiere o no quiere jubilarse, ¿sí? No es lo mismo alguien que trabaja con la fuerza física a alguien que trabaja con la cabeza. Es más, el que trabaja con la cabeza probablemente con la experiencia de todos sus años sea una muy buena inversión para un Estado o para una empresa hacer trabajar para esa entidad. ¿Por qué? Porque aplica conocimiento y experiencia. Esto no está actualmente, ¿sí? Esto, ¿dónde está? En el continente asiático, que ya envejeció, ¿sí? No envejeció como Europa, pero sí envejeció, ahora lo vamos a ver. Pero son los que aprovechan mucho más los adultos mayores. Bien, para que tengan una idea de la población mundial proyectada a dentro de 100 años, es que pasamos en 1990 de 500 millones de personas mayores de 60 años a 3.200 millones. ¿Sí? Lo multiplicamos por más de 6 veces en 100 años. Es muy poco el tiempo y es muy grande el cambio. Vamos a tener que discutir si en el 2100 vamos a tener una buena calidad de vida o no. Eso lo vamos a ver. Bien, el envejecimiento, por otro lado, no es solamente algo que afecta a los países desarrollados, no, afecta a todos los países. Sí es verdad que los países desarrollados tienen otra ventaja, porque al envejecimiento de la población, si le sumamos la pobreza, el cuadro es mucho más complicado. Fíjense lo que es el porcentaje de población mayor de 60 años en Europa, ¿sí? Que son los más envejecidos, ¿sí? Que están en un 22% contra un 19% de lo que es América del Norte, un 10% de América del Sur, un 6% de África, que son los más, el continente menos envejecido, pero se mueren de causas agudas, ¿sí? Porque sigue habiendo infecciones ahí. ¿Por qué? Porque la economía no es buena, ¿sí? Por la pobreza. Asia con un 11%, ¿sí? Y Oceanía con un 15%. Y esto vamos a ir hacia el 2050 con un envejecimiento mucho más marcado. 27% en América del Norte, 25% en América del Sur, 10% en África, crece pero poco. ¿Por qué? Porque no llegan. Y porque tienen mala calidad de vida, porque mueren antes, porque no tienen las herramientas para envejecer. Van a envejecer igual, pero no tienen todas las cosas consigo como para envejecer. Europa, 34% para el 2050, 24% lo que tiene que ver con Asia y Oceanía también un 24%. Bien, fíjense lo que es la población, ¿sí? De más de 60 años en los distintos continentes. Fíjense cómo es en el 2015 África y cómo va a ser África. Envejece algunas poblaciones, no todas, ¿sí? Pero envejecen, ¿sí? Por otro lado, fíjense lo que es América del Norte que estaba en un 20-24% que habíamos dicho, se está yendo a un 25% y 30% en algunos lugares. América del Sur tiene un poco de todo, ¿sí? Tiene ciudades tiene países que tienen un 0 y un 9%, ahora vamos a ver cuáles son, de envejecimiento poblacional, y van a pasar a un 10-19%. La Argentina, ¿sí? Fíjense cómo está, con un 10-19%, pero va a pasar a un 24% en el 2050. ¿Sí? Todo el mundo va a envejecer, en mayor o menor medida, ¿sí? Pero todos van a envejecer. Entonces, ¿cuáles son las edades que más van a crecer? Bueno, los ingleses las llaman the oldest, los viejos más viejos, son los que más van a envejecer y son los mayores de 85 años. Estos son los mejores del sistema, es lo mejor de la generación, es lo mejor de lo mejor, la crème de la crème. ¿Por qué? Porque el resto se murió ya. Los mayores de 85 son los mejores. Entonces, no es fácil que mueran. Es otro tema. No es fácil morirse, ¿eh? Es muy complicado y a veces se sufre para morir. Bueno, esto es parte de los cambios que tienen que generar los sistemas de salud. Acompañar. La muerte es tan importante como el nacimiento. Fíjense cómo pasamos en 1950 solamente de tener 1.2% de la población mayor de 85 años, mayor de 80 años, y se va a 11.8% en el 2050. Crece, o sea, disminuyen
los menores de 65 años y crecen los mayores de 65 años. ¿Sí? Entonces, miren lo que es, vamos a comparar Perú y Argentina. Es bastante parecido, porque tiene que ver, ahora van a ver las diferencias, pero fíjense, base ancha, vértice angosto, en el 1950. En el 2000 se angosta la base y el vértice se hace un poquito más grueso. 2025 se angosta más la base y ya el vértice es un poquitín más grueso. 2050 ya es prácticamente un rectángulo. ¿Sí? Tenemos un vértice muy bajo para, tenemos una base muy angosta para un vértice que casi supera la mitad, si no la iguala, de la base. Esto es lo que les iba a comentar. El envejecimiento poblacional. Miren lo que es América del Sur. En América del Sur tenemos los distintos envejecimientos. Un envejecimiento incipiente, un 7%, 5-7%, Bolivia, Guatemala y Paraguay. Uno moderado, en el que tenemos a Perú, a México, a Costa Rica, Colombia, Ecuador y Venezuela, que es más o menos entre un 7 y un 8%. Un avanzado, que está Chile y Brasil, ¿sí? Chile más con el 10, Brasil más con el 8%. Y avanzado, en el que está Cuba, Uruguay y Argentina, más del 10%. Ahora, ¿qué es el síndrome geriátrico? Bueno, el síndrome geriátrico es la llave, es la cerradura, ¿sí? En este caso, el síndrome geriátrico es la cerradura y la valoración geriátrica integral y el tratamiento de estos síndromes geriátricos vendría a ser la llave para destrabar las patologías más frecuentes. Primero, ¿qué es un reto, obviamente, en la asistencia geriátrica, porque es donde hay que enfocarse y es donde hay que trabajar? Son distintos cuadros clínicos, ¿sí? Complejos, son frecuentes en el adulto mayor, muy frecuentes, y el problema es que generan discapacidad, ¿sí? Incapacidad funcional y social. Me aumentan el costo de ese adulto mayor, del gasto que genera ese adulto mayor. ¿Sí? Entonces, muy frecuentes, ¿sí? Generan dependencia funcional y social. Y es en donde tenemos que trabajar, todos los que trabajamos con adultos mayores, para prevenir, para asegurar una mejor calidad de vida. ¿Por qué es importante? Bueno, justamente, primero tengo que conocerlos. Número 2, prevenir las complicaciones. Prevenir que aparezcan, ¿sí? Tratarlos de la forma correcta y dar un seguimiento, sobre todo para apoyarlos, para hacer la espalda, para hacer el respaldo alto, grande, ancho de ese adulto mayor. Porque si yo lo apoyo y prevengo esos síndromes geriátricos, la calidad de vida de ese adulto mayor va a ser mucho mejor. La realidad del envejecimiento poblacional exige la necesidad de atender a los ancianos desde los principios básicos de la equidad y la calidad, ¿sí? Esto se marca mucho más en los adultos mayores que en los jóvenes. La equidad en países pobres es algo que falta, ¿sí? En países subdesarrollados. Falta, no hay equidad ni en los jóvenes ni en los adultos mayores. Pero la consecuencia de esto en los adultos mayores es mucho más marcada. Una profesora mía decía que el problema no es envejecer, sino es envejecer pobre. Lo mismo, ¿sí? Diría alguien que se dedica a lo social, que la pobreza está tan mal desde que nacemos hasta que morimos. Pero hay que generar este cambio, hay que tratar de dar equidad a todos los adultos mayores. Bien, ¿cuáles son los síndromes geriátricos? Bueno, primero, nosotros hablamos de los 5 grandes de la geriatría. Los 5 grandes de la geriatría son la inmovilidad, ¿sí? La inestabilidad y las caídas, la incontinencia urinaria y fecal, el deterioro cognitivo o la demencia y la iatrogenia. Se habla de otros síndromes geriátricos que también generan problemas, no tanto como estos 5 grandes, como son las infecciones, la desnutrición, las alteraciones auditivas o visuales o auditivas. ¿Por qué? Porque me impiden la relación con el medio. La constipación, van a ver que la constipación también favorece la incontinencia urinaria. La depresión se asocia muchas veces a la demencia. Las inmunodeficiencias en general y la impotencia y las alteraciones sexuales. ¿Sí? Que uno envejezca no quiere decir de que no quiera seguir teniendo relaciones sexuales, pero hay que educar porque cambian algunas cosas. ¿Sí? Entonces hay que hacer
hay que facilitar, ¿sí?, o empoderar a ese adulto mayor para que modifique algunas cosas, ¿sí?, de su vida diaria para tener unas mejores relaciones sexuales. ¿Cuáles son ya los dijimos, pero las características comunes a todos los síndromes geriátricos son la frecuencia elevada que tenemos, que nos genera un deterioro en la calidad de vida, que el diagnóstico y el tratamiento requiere de una valoración geriátrica integral, es decir, requiere de varias miradas, que necesitamos un abordaje interdisciplinario, ¿sí?, y un correcto uso de los niveles asistenciales. Es decir, yo no tengo que tratar a los síndromes geriátricos en el hospital, yo los tengo que tratar en el consultorio o en la casa. Con las nuevas tecnologías, ¿sí?, me favorece mucho el tratarlo casi todos en la casa. ¿Por qué? Porque supongamos que no puede movilizarse para ir a un consultorio y tampoco tengo un profesional que pueda acercarse porque está en un área distante. ¿Cómo hago? ¿Listo? A través de telemedicina. Educo por redes sociales, ¿sí? Cuida Bien es una red social que educa a los adultos mayores. En YouTube hay un montón de videos que trata sobre lo que tiene que ver la prevención de las caídas, del deterioro cognitivo, de las úlceras por presión. Bueno, hay un montón de información que no sirve que quede en la red, sino que lo que tiene que hacer es bajar a los que nos encargamos de los adultos mayores. Bien, vamos al primero, la inmovilidad. Bueno, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la principal consecuencia de la inmovilidad? La principal consecuencia son las úlceras por presión, ¿sí? Y si yo tengo un adulto mayor con este síndrome, con esta inmovilidad, se le cierran las puertas y se le cierran las redes. No tiene muchas redes, entonces es muy difícil. La red van a ver en los adultos mayores que es un respaldo muy grande. ¿Por qué? Porque mantiene la actividad cognitiva, porque mantiene el movilizarse, ¿sí?, y porque evita que ese cocodrilo sea cartera. Hay que moverse. El que se queda, se muere, ¿sí? La plasticidad, ¿sí?, y el uso hace al órgano. Entonces no tiene que quedarse. Por ejemplo, la artrosis que me lleva a la inmovilidad. Duele, sí, hasta que empieza a moverse esa articulación. Cuando esa articulación entra en calor, ya no duele. El adulto mayor normalmente no se mueve porque le duele. Lo que hay que hacer es explicarle que por más que le duela, tiene que moverse un poquito, se le pueden dar ciertos medicamentos para que no le duela tanto y que se mantenga en movimiento. ¿Por qué? Porque al mantenerse en movimiento va a seguir manteniendo las redes y va a estar activo en el medio. Obviamente, esta debilidad articular genera también que no me mueva. Si no me muevo, la masa muscular se pierde, ¿sí? Por otro lado, que favorece la inmovilidad también, no llego, entonces, y bueno, no llego al baño, porque no puedo caminar rápido, porque estoy postrado en la cama. Listo, incontinencia urinaria. Sumamos otro síndrome geriátrico. A esto, imagínense, postrado en la cama, me duele todo, tengo incontinencia urinaria y encima se me forman por humedad y por aumento de tensión superficial úlceras por presión. Bueno, ven cómo es un círculo, ahora lo vamos a mostrar bien, pero los síndromes geriátricos actúan en círculo, y en círculo que cada vez se va ampliando más y va tomando más síndromes geriátricos. Las úlceras por presión las dijimos, obviamente como no se mueven las trombosis venosas, ¿sí?, infecciones que pueden aparecer, osteoporosis, deshidratación, hipotermia, síndromes confusionales. La inmovilidad trae muchas consecuencias, ¿sí? Es fundamental, ¿sí?, porque cómo termina la inmovilidad, y las familias cambiaron también, con lo cual, ¿quién se va a hacer cargo de ese adulto mayor en domicilio? Nadie. ¿Cómo termina ese adulto mayor? Institucionalizado, con el compromiso cognitivo mucho más marcado. Entonces, ojo, no tiene que aislarse, tiene que seguir en contacto con el resto, y hay que estimularlo a esto. Eso era la inmovilidad. Ahora, la inmovilidad también me predispone a otro, que es las caídas, ¿sí? ¿Por qué? Uno no se cae solamente porque se tropieza. Para que uno se caiga tienen que actuar distintos componentes. Por ejemplo, hay cosas que no son modificables. La edad, ¿sí?, lo biológico, vamos por lo biológico, que son
Las enfermedades crónicas. Lo que no hice hasta los 60 años no lo voy a hacer a los 60 y ya las consecuencias las tengo, ¿sí? Ya soy hipertenso, ya soy coronario, ya tengo tapadas las arterias de las piernas, ya, así como se me tapan las arterias de las piernas y del corazón, se tapan las del cerebro, entonces me generan cuadros cognitivos. Entonces, eso biológico ya es inmodificable. La edad y el género tampoco lo puedo modificar. Y las limitaciones físicas y cognitivas que tengo, ya dijimos, ya están, no las puedo modificar. Entonces, lo biológico está, lo tengo. A esto tengo que sumarle si tengo alteraciones del comportamiento. Por ejemplo, la polifarmacia es una regla que se ve en la geriatría. Normalmente cuando nos vienen a ver pacientes por primera vez vienen con muchos medicamentos. ¿Por qué? Porque para el profesional es más fácil medicar y me lleva 1 minuto a sentarme y explicarle el por qué no lo voy a medicar y qué es lo que tiene que hacer. Eso para el profesional y para el paciente, en la mayoría de los casos es más fácil tomar una medicación que cambiar un hábito o pasar a un hábito saludable. El exceso de alcohol, el comportamiento sedentario, todo esto lo que me está generando es algo que sí puedo cambiar. Tengo lo biológico, no lo puedo cambiar. Tengo el comportamiento que sí lo puedo cambiar. Tengo lo socioeconómico. Lo socioeconómico es el que lo tiene que cambiar, es el Estado, con más apoyo social, ¿sí? Con más intervención en este grupo etario. Tengo que modificar la pobreza, tengo que modificar el hacinamiento. ¿Por qué? Porque el hacinamiento me favorece a caídas. Una cosa es que yo tenga que movilizarme en espacios abiertos y otra cosa es que yo me tenga que movilizar en espacios muy reducidos. Me voy a tropezar porque hay muchas cosas, hay mucha gente en ese lugar y me voy a caer. La caída me genera fractura. La fractura de cadera me genera inmovilidad. ¿Ven cómo vamos encadenando? ¿Sí? La fractura de cadera a los 6 meses tiene una alta mortalidad. ¿Sí? Es una de las patologías más importantes que se ven. La falta de interacción social. Bueno, entonces tenemos lo biológico, inmodificable. El comportamiento, modificable por el adulto mayor, ¿sí? Apoyado por la familia. Y lo socioeconómico, modificable o apoyado por el Estado, ¿sí? Para la intervención del Estado. Y por otro lado tenemos un entorno físico que favorece o no a esto. El mal diseño arquitectónico, ¿sí? El que no tenga barandas para incorporarme, el que no tenga en el suelo que sea antideslizante, en que no tenga ese rebordecito o esa lijita que aparece en las escaleras para que no tropiece, que tenga una iluminación que sea insuficiente. Este entorno físico es favorable. O sea, hasta ahora tengo. El biológico es el único que no puedo modificar. Para esto tengo que educar, sí, cuando son jóvenes. ¿Por qué? Para explicarle lo que va a pasar cuando sean adultos mayores y tienen la suerte de llegar y no lleguen dependientes, invirtiendo antes. El comportamiento lo cambio, lo puedo cambiar educándolo, el entorno físico lo puedo cambiar y con la intervención del Estado puedo apoyar con políticas socioeconómicas favorables para los adultos mayores. De esta manera me genera una sola cosa que no puedo cambiar y disminuiría muchísimo el número de caídas y de fracturas en adultos mayores, mejorando a su vez la calidad de vida posterior o, como lo llamamos los geriatras, los años de vida libre de enfermedad, que son los últimos años de la vida, que la idea no es estar postrado en una cama, sino tener una vida activa. Por otro lado, vieron que yo les dije lo de la polifarmacia. Bueno, hay medicamentos que favorecen, ¿sí?, a las caídas. Por ejemplo, los hipnóticos sedantes. ¿Por qué? Porque estoy más lento para todo. O sea, tengo un estado de alerta que está aplacado. Los narcóticos, los antiinflamatorios, los narcóticos, lo que terminan haciendo también es retrasar. ¿Por qué? Porque me aplaca. Los ansiolíticos, estoy mucho menos alerta. Los antidepresivos en general se asocian sobre todo porque la depresión viene de la mano de la demencia también en adultos mayores y alteran la perfusión cerebral. Igual que los vasodilatadores. Los vasodilatadores tuvieron un auge muy importante en un momento para tratarlos del deterioro cognitivo, se vio que no servían para nada. Los diuréticos, los betabloqueantes, los digitálicos, todo esto lo que hacen es cambian el control postural, generan algo que se llama hipotensión ortostática, que es que yo me incorporo, me baja la presión súbitamente, me mareo y me caigo. ¿Qué recomendaciones podemos dar a los adultos mayores para evitar las caídas? Número 1, el hogar tiene que estar liberado de todo. El adulto mayor es de acumular cosas, ¿sí? Quizás no compra cosas nuevas, pero va acumulando cosas. Entonces,
no pueden pasar, no pueden caminar, porque tienen tanta cosa en el domicilio, y son 2 adultos mayores por ahí, y no pueden movilizarse, porque tienen justamente, está lleno de cables, mesa, mesita, silla, banquito, de todo. Bueno, no. El camino tiene que estar libre, ¿sí? Número 1. Número 2, barreras. Barreras en pasillos, barreras al lado del inodoro, barreras para entrar a la bañera, barrera en la bañera. La bañera no debería existir en el adulto mayor, deberían ser duchas. Y si tiene la bañera, se corta y se hace un ingreso y se acabó. Y si no, mejor la ducha con el escaloncito chiquito. Los ambientes tienen que estar bien iluminados, tiene que estar bien iluminado primero. Las llaves de luz tienen que estar en el ingreso, primero, en el principio de la escalera, en el ingreso a las habitaciones y en el ingreso a la casa, ¿sí? Y tiene que estar bien iluminado el principio y el fin de la escalera, porque es cuando se caen. Los baños, las cocinas, los dormitorios. Después van a ver bien dónde se cae la gente, pero normalmente la gente se cae por donde se moviliza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa, sacar las cosas que me generan que yo me pueda caer. Por ejemplo, alfombras. Las alfombras sueltas hay que sacarlas. Y en el baño sí hay que poner alfombras o cosas antideslizantes para que yo pueda pisar y me dé seguridad. Número 1, si ando por la casa, mi calzado tiene que ser con suela de goma, tiene que ser suela antideslizante y taco bajo, entonces que me toma bien y me agarra bien y me da seguridad en el andar. Lo que le decía, no levantarse rápidamente de la cama. Si tengo inseguridad para andar, el bastón o el andador no es un mal acompañante. Le cuesta al adulto mayor usar el bastón y el andador de la misma manera que le cuesta pedir ayuda. Pero es por una cuestión nuestra que nos negamos a envejecer. Si nosotros asumiéramos el envejecimiento como algo positivo, ¿sí? Que es que no me morí antes, o sea, lo mejor que hay envejecer es que no me voy a morir antes, la ayuda para movilizarme es muy buena. Hay que empoderar nuevamente lo que es el bastón o los andadores. Y otra cosa, bueno, tratar de evitar por los caminos mojados o sin iluminación o con pequeños desniveles. Bien, hasta ahora hablamos de lo que era la inmovilidad, ¿sí? La inestabilidad y las caídas. Vamos a hablar del tercer síndrome geriátrico, que es la incontinencia urinaria. ¿Y por qué aparece la incontinencia urinaria? Bueno, en las mujeres es mucho más común que los hombres. ¿Por qué? En las mujeres por una cosa y en los hombres por otra. En las mujeres principalmente porque con los embarazos y los partos su piso pelviano, ¿sí?, se debilitó. Entonces es fácil, tienen una uretra cortita y es fácil que tengan incontinencia. En los hombres por algo que puede ser parecido, que es que la próstata que tienen aumentó de tamaño, empuja y ocupa el lugar de la vejiga. Entonces la vejiga ya es un reservorio que es más chiquito. Si bien tienen la suerte de que tienen una uretra más larga, también lo que genera es que cuando aparece la incontinencia tienen que ir a orinar rápido. Y a esto súmenle que toman algún diurético, ¿sí? Con lo cual, si toman diurético tienen que salir corriendo a orinar, ¿sí? Salen corriendo a orinar, se caen, enganchamos incontinencia urinaria con caída. Se caen, se fractura la cadera, queda inmovilizado, con inmovilización, ¿sí? Y podría enganchar el resto, porque podría enganchar que está polimedicado, entonces la iatrogenia también viene sumada acá, ¿sí? Y todo esto, lo que termina generando un paciente postrado, en cama, con un montón de medicación, termina generando deterioro cognitivo por cuadros coronarios que tuvo previamente. Se asociaron los 5 males del apocalipsis. Bien, los anticolinérgicos, ¿por qué? El anticolinérgico genera constipación, impactación fecal y retención urinaria, con lo cual orino después por rebosamiento. Los antidepresivos, por la acción anticolinérgica, igual que los antipsicóticos. Los hipnóticos porque me aplacan, me bajan, ¿sí? Y los hipnóticos favorecen delirios, ¿sí? Favorecen confusionales agudos. El analgésico narcótico favorece la retención urinaria y por otro lado los bloqueantes alfa-adrenérgicos que relajan la uretra. Ahora, todos los medicamentos, estos son medicamentos que toman todos los adultos mayores, no son gratis para el cuerpo, se paga un costo y el costo es muy alto porque genera una consecuencia, genera un síndrome geriátrico. ¿Sí? Y acuérdense que un síndrome geriátrico favorece a otro, y este a otro, y este a otro, y genera el círculo, y cada vez la base se hace más amplia.
¿Qué puedo hacer para evitar la incontinencia? Bueno, número uno, tratar de evitar los medicamentos que me generan incontinencia. Número uno. Número dos, ir a orinar a cada rato. ¿Sí? El adulto mayor, si tiene la posibilidad, ir a orinar a cada rato e ir de cuerpo, ¿sí? Todos los días. No tomar nada para ir de cuerpo, ¿no? Sino movilizarse como para que ese intestino se movilice e ir de cuerpo. Tomar mucho líquido, ¿sí? Mucho líquido ¿hasta qué hora? Hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque si no me voy a tener que levantar de noche. Entonces yo tengo que tomar los 2 litros de líquido por día, pero hasta las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde en adelante no tomo más. O tomo un vasito con la cena, pero ya tomé 2 litros antes. Bueno, esto no tiene que ver con la incontinencia, pero sí tiene que ver con las caídas, el tema de la iluminación que les digo, ¿sí? Trabajar el piso de la pelvis, sobre todo lo que le decía de los embarazos. ¿Por qué? Porque de esta manera refuerzo el piso, es como que mandé al gimnasio a la vejiga, ¿sí? Bien. Pasamos a otro síndrome geriátrico. ¿Cuál es? La demencia. La demencia y las caídas son los síndromes geriátricos quizás con mayor presencia en los adultos mayores. La demencia debería ser una enfermedad de prioridad para la salud pública. ¿Por qué? Porque la tienen muchísimas personas, ¿sí? Y porque cada vez, a medida que envejecemos, más personas la tienen. Se cree que el 20% de los adultos mayores tienen cuadros cognitivos, ¿sí? Se cree porque estadísticamente es muy complicado de evaluar. Pero bueno, ¿qué síntomas me da? Bueno, número uno, me olvido de las cosas, ¿sí? Tengo pérdida de memoria. Número dos, mi humor es muy alternante, cambia, no puedo hacer cuentas, ¿sí? Tengo dificultad para encontrar palabras específicas para definir algo. Confundo a mis familiares o confundo lugares o confundo el entorno y se me complica hacer tareas cotidianas. Hay algo que se llama síndrome de la ventanilla, que es el que lleva una secuencia, que pasa una ventanilla, de ahí paso a la otra, de ahí paso a la otra, de ahí paso a la otra, que es algo muy común y secuencial. El adulto mayor con demencia no puede seguir esa secuencia de ventanillas. Un trámite, por ejemplo. Cada vez más personas afectadas. Fíjense, hay un caso a nivel mundial cada 3 segundos. Un caso cada 3 segundos. ¿Sí? En todo el mundo hay 50 millones de afectados y cada 10 millones, hay cerca de 10 millones de nuevos casos cada año. 10 millones cada año. Esto explota. De 50 millones del 2015 se va a 152 millones, ¿sí? Lo triplica, algunos hablan de que lo cuatriplica al 2050. ¿Cuál es la causa? Hay un montón de causas para el cuadro cognitivo, pero lo que nos interesa acá y es lo que vamos a charlar principalmente es que la demencia está provocada principalmente por el deterioro cognitivo, por el Alzheimer y por lo vascular. Y en general son los dos. Nosotros nos separamos para estudiarlo y por ahí para explicarlo, pero es mixta. La mayoría de las demencias son mixtas. Hay otras demencias, ¿sí? El Parkinson, la demencia, la enfermedad de Lewy, la de Pick, hay un montón, ¿sí? Pero principalmente son esas dos. Y generan un costo muy alto al sistema de salud. Por otro lado, necesito de cuidadores en estas demencias, ¿y en quién me apoyo? Siempre es la familia la que responde presencialmente o la que responde económicamente. Pero los estados no se hacen cargo. España en un momento se hacía cargo, creo que ahora todavía se sigue haciendo cargo, pero no cubre el 100% de lo que necesitamos. La iatrogenia, ¿sí? ¿Qué es la iatrogenia? La iatrogenia es, un médico indica algo, lo que indica no está mal, pero no es gratis para ese cuerpo, ¿sí? Yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca y le indico diuréticos. Esto lo que puede generar es, nosotros llamamos que está encharcado, con mucho líquido. Le doy mucho diurético. El diurético me va a generar en ese adulto mayor un par de problemas. Uno es que me hace perder sodio junto con el agua. Entonces le baja el sodio. Me hace una hiponatremia, la hiponatremia me puede dar un confusional, mareo, me caigo y me rompo la cadera. Voy corriendo al baño porque tengo que orinar, me caigo, me rompo la cadera. ¿Ven cómo es la iatrogenia? Este es el tema. No es gratis la medicación que da. Por eso, al adulto mayor, la menor medicación posible es la que hay que dar. Y hay que hablarle más, hay que explicarle más y hay que hacerlo. Hay responsable de la toma de decisiones. Bien,
Entonces, fíjense cómo están interactuados. Esto es simplemente para mostrarle eso. Fíjense cómo el cuerpo está en un equilibrio. Y este equilibrio se ve desbalanceado por los fármacos, las infecciones, los infartos, los delirios, las caídas, la depresión. Todo esto que aparece acá, el trastorno de la marcha, la incontinencia, altera ese equilibrio, ¿sí? Y me genera el síndrome geriátrico. Ahora, entonces, ¿cómo lo estudio? Primero hago la valoración geriátrica integral, es decir, yo tengo que evaluar lo social, lo médico, lo mental y lo funcional. Una vez que evalúe estos 4, lo que hago es elaborar una estrategia. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que voy a tener? ¿Cuáles son las complicaciones que puede generar y qué síndrome geriátrico me puede generar? Bien, tengo que tomar medidas. Bien, ¿qué hago? Quito las cosas del medio, ilumino bien, corto la bañera, pongo barandas, ¿sí? Tomo medidas. Y vuelvo a medir, ¿sí? Para ese paciente yo tomé medidas, individualicé específicamente para ese paciente y volví a medir. ¿Por qué? Y vuelvo arriba, y vuelvo a hacer todo el recorrido, y vuelvo arriba de vuelta. ¿Por qué? Obteniendo esa información y modificando es lo que estoy generando, es una mejor calidad de vida y una adaptación al medio. Bueno, lo que decía, lo clínico, lo funcional, lo mental y lo social. Lo clínico, veo lo de los síndromes geriátricos, a ver cómo lo soluciono. Lo funcional, las actividades de la vida diaria, instrumental de la vida diaria. Lo mental con el mini mental test. Y lo social con ciertos estudios sociales que determinan lo económico cómo está. ¿A dónde vamos? Etiología multifactorial, o sea, distintas causas me dan un síndrome geriátrico. Una causa me puede dar varios síndromes geriátricos. Y esto, la etiología de la cascada, lo que les decía. Estos son el índice de Katz y el índice de Bartel para la medición de las actividades básicas de la vida diaria. Estudiamos también el índice de Lotton y Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria. El mini mental test para lo que tiene que ver con lo mental. Y la valoración social o sociofamiliar que tiene que ver con lo económico. Ahora, todo esto me hace estar un paso adelante, ¿sí? La evaluación y el estudio de los síndromes geriátricos me hacen tratar al adulto mayor de antemano a que aparezca ese síndrome geriátrico. Bueno, espero que les haya gustado, fue un poco rápido, pero bueno, fue la mirada global de lo que tienen que ver los síndromes geriátricos y vamos a charlar en los próximos de deterioro cognitivo y la inestabilidad de las caídas. Así que un gusto, tienen algo de bibliografía ahí que les puede interesar, hay muchísima bibliografía de esto, pero bueno, esto está recomendado. Así que vamos a dejar de compartir y los voy a dejar. Ahí está. Bueno, no puedo dejar de compartir. Bueno, dejo de grabar directamente. Bueno, nada, vamos a pasar al próximo tema en la próxima charla. Que tengan buenos días.